Me parece, estamos listas. Estamos listas. Bueno, chicas, vamos a hacer un recuento un poquito como de, otra vez soy Lea. Habíamos hablado acerca de, ay, ¿sabes qué pasa? Que como ¿Qué? estamos desde acá, pues las chicas no les aparece el recordatorio de, Caro Estrada está en vivo con Claro. nosotras, porque estamos desde acá. Mm. Bueno, no importa. Entonces, vamos a estar hablando en este tiempo de lo que pasó con la hermana de Raquel, lo que pasó con la hermana de Lea. Entonces, vamos a estar hablando de Raquel. Entonces, nos di, Caro, si te gustaría contar un poquito de la historia. Bueno, del recuento a lo que tuvimos pues como la vez pasada, que yo creo que muchas nos identificamos, era de esa parte de Lea, de cómo era como no nos sentimos elegidas, cómo fue toda esa historia de que Raquel, perdón, Jacob llegó al pozo y estuvo hablando con unos pastores porque estaban esperando como que llegaran los demás pastores para juntos abrir el pozo y que estuvieran bebiendo pues como agua. Y en ese momento llegó Raquel, eso fue como amor a primera vista. Y yo, oh, por Dios, si eres familiar mío, eres mi familia, eres mi pariente, por Dios, o sea, yo soy, tu papá es mi tío, entonces, bueno, todo el asunto. Y ya empezaron, él empezó como a trabajar con Labán, que era el papá de Raquel y de Lea, y él le dijo en un momento, como, venga, yo le voy a trabajar 7 años, hagamos un trato, yo le trajo 7 años a usted y usted me da por esposa a Raquel, o sea, es el decidido, y en la Biblia dice, me encanta porque decía que el amor por Raquel era tan grande que le pareció poco tiempo, esos 7 años. Y Labán, cuando en el momento de la noche de bodas, le entregó, fue a Lea, a la hermana mayor. Entonces hablábamos también de la descripción de Lea, que era como, Lea tenía una mirada triste, pero Raquel tenía una cara y una figura hermosa. Es como, oh, porque es como, tú eres muy amable y este es súper lindo. Pues como, es un buen hombre. Algo así. ¿Cuántas no nos hemos sentido como, ay, pues no me eligen a mí, que soy la amiga que da los consejos, pero siempre que están cuadrados con la amiga, que ahí nació el hashtag súper querido por todas, chavo al tibio. Entonces eso fue un bombardeo de hashtags súper exitosos también, pero digamos que fue más que todo eso como enfocado más a Lea cómo se sentía, cómo era desde ese lado. Ahora yo creo que vamos a pasar al otro lado y es desde la mirada de Raquel. Y hemos decidido nombrar este live, Raquel Raquel 2.0, 2.0. porque pues ya una Raquel, pero ahora nosotras somos Raquel, quizás nos vamos a sentir en los zapatos de Raquel, quizás vamos a identificar cosas de Raquel y también características que Raquel tenía que le garantizaron a Raquel pasar de una temporada a otra, que le garantizaron a Raquel vivir lo que quizás en algunas áreas ella había soñado y había esperado, y vamos a mirar esas características que la hacían distinta a Lea, esas características que le permitieron a Raquel ser escogida. Y por eso vamos a estar estudiando hoy Génesis 29, pero desde la otra mirada. Entonces, comencemos, Caro. Yo quiero hablar, y cuando estudiaba este pasaje, venía a mi corazón muchísimo algo que me encantó, que me impactó, fue el hecho de que empieza diciendo que, bueno, pongamos de contexto a las chicas. Jacob está huyendo de su hermano Esaú porque le ha robado la primogenitura, llega a la tierra de su pariente, su tío Labán llega a la tierra y él está como buscando a Labán, está preguntándole a la gente, entonces le pregunta a unos orientales y ellos le dicen que todavía no es la hora en que va a llegar pues como el como Raquel con las ovejas, entonces él está como esperando. Pero la Biblia nos dice, y eso me parece tan particular y tan importante, que nos dice que era temprano. Y es tus hashtags. Hashtag hay que madrugar. Hay que madrugan. Dani dice clamando por determinados. Clamando Y ellos por clamando determinado. por madrugadoras. Clamando por madrugadoras, total. Entonces, cuando nosotros pensamos en esas características que quizás tenía Raquel, no diciendo pues que Lea era perezosa porque la Biblia pues no nos dice, pero que aquí esto que nos es evidente es que Raquel era una mujer que madrugaba. Entonces, a ver, Caro, ¿tú qué tal para madrugar?
Yo realmente no es que me guste mucho madrugar, pero he visto las bondades, ¿cierto?, de ser organizados en el tiempo y he visto que cuando madrugamos, o sea, como que el día es más organizado, más nos rinde, es, ya, soy como del team madruguemos. Antes era como voy a trasnochar, no voy a madrugar. Ahora ya es al revés, pero porque he visto que ahora es como nos permite ser más ordenadas. Y cuando yo me decía, por ejemplo, incluso en esa pandemia que uno decía, las bondades del trabajo remoto es que nos podemos levantar media hora antes del trabajo. Realmente no. O sea, empecé a decir, voy a seguir con mi rutina normal y me ha permitido organizar de qué manera. Entonces, muy impactante, ¿por qué? Porque es pensar que también la mujer, y eso me pareció súper bonito, la mujer de Proverbios 31 también era una mujer madrugadora. Pues, y ese dicho de, ay, el que madruga Dios le ayuda, yo creo que a veces vivimos en una cultura en donde, ay, dormir hasta tarde, trasnochar, es donde es muy cultural eso, pero el madrugar, el ser una mujer diligente, llevó a Raquel a encontrarse con Jacob. O sea, ella llegó a la hora precisa. O sea, imagínate que no le hubiera gustado madrugar, ¿cierto? Y es como una característica que tú debes cultivar en tu vida, no para encontrar el amor, porque no, pero una característica de una mujer como Raquel, una mujer determinada, enfocada, que camina en su propósito, una característica que te ayuda a avanzar hacia tu propósito, hacia tu llamado, es listo, voy a ser diligente, o sea, ese madrugar es voy a ser diligente con lo que tengo que hacer, voy a ser diligente en comenzar lo que tengo que hacer, voy a ser diligente en hacer esto temprano, voy a ser diligente en organizar mi tiempo, voy a ser diligente para. Entonces, una característica que podemos notar acá en Génesis 29 sobre Raquel era que era una mujer madrugadora y lo otro es que era una mujer trabajadora, porque es que tú puedes madrugar y quedarte en la cama, pues haciendo nada. Haciendo nada. Sí. Nada, ¿cierto? Ajá. Entonces es ser madrugadora y trabajadora. Exacto. Y ahí, por ejemplo, algo que me parece también muy bonito y que incluso pues lo vemos en otra historia que quizá más adelante lo vamos a ver con todas las cosas nuevas que vienen, es que ella encontró a Jacob en el pozo, ¿cierto? Pero estaba haciendo lo que se le había encargado, ¿cierto? Ese tema de la diligencia de estoy enfocada en ser responsable, en ser una mujer que tengo, soy así, o sea, tengo algo por hacer, estoy siendo juiciosa, diligente, o sea, lo que me está correspondiendo en este momento. Ella no está como, por ejemplo, como, ay, será, por ejemplo, como normalmente uno va a la iglesia, es como, ay, ¿será él o no será él o será este? No sé qué. Entonces, como, quién es el que me gusta? No, Ajá, ella no total. estaba así, ella estaba yendo a hacer lo que... Entonces, como que Dios te diga en ese momento, como, enfócate, y muchas veces, o sea, me lo ha dicho a mí, o sea, yo creo que a todas nos lo ha dicho en un momento, como, porque cuando estamos como, ay, no, en la búsqueda, como, ay, el amor, que, cierto, todas tenemos nuestras etapas, que Dios dice, enfócate en mí, enfócate en hacer lo que te mandé a hacer. En medio de eso va a pasar. ¿Cierto? Entonces es muy especial porque, por ejemplo, lo vemos y lo vemos con él, lo vemos como con Raquel. Se encontraron en el pozo haciendo lo que se les había encargado. Total, y eso que tú dices me parece impactante porque, por ejemplo, yo anoté acá, Raquel no salió ese día con la expectativa de que iba a conocer el amor de su vida. Ella salió con la expectativa de ser una mujer enfocada, obediente. Ella salió con esa expectativa, no con la expectativa de, ay, el amor, y eso que tú dices, o sea, voy para el campamento y entonces con un ojo, con un ojo alabo al Señor y con el otro miro por un lado. Voy para un nuevo trabajo. Voy para un nuevo trabajo y entonces voy mirando, con un ojo voy tanteando, ¿cierto? Es como el hecho de que cuando tú te enfocas, cuando tú realmente estás enfocada en lo que es importante, puedes caminar hacia, hacia lo que Dios tiene para ti, mientras no estés enfocada, no. Y quiero decir algo antes de que continuemos con esta parte y es que hay otra cosa que dice la Biblia de que ella era madrugadora, trabajadora, pero hay una tercera. Y es que, y quiero que la miremos y la desglosemos, y es que era pastora. Y eso me pareció tan bonito. O sea, la primera vez que yo leí eso, eso me, como que me resaltó. O sea, lo que la hacía diferente a ella no era solo que era de lindo semblante, no, no. Lo que la hacía diferente a ella era que ella era pastora.
y es qué significa para nosotras ser una mujer pastora. Y podemos ver como algunas características. Yo quisiera hablar primero de compasiva y cuidadosa. Pues Cuidadosa, a esa iba. Tener ovejas y cuidarlas y estar pues ahí con las ovejas es ser compasiva con la ovejita que se le parte la patica, la ovejita que se va lejos, la ovejita que no hace caso. O sea, ella estaba en los negocios de Dios, o sea, estaba, pues para nosotros significaría estar involucrada en lo que al Padre le importa, y al Padre le importan las personas, a Dios le importan, dice Dani Oso, menos show, más enfoque. Arriba me gusta, mujeres referentes en disciplina, me encanta. Mujeres referentes en disciplina, total. Raquel, madrugadora, trabajadora, pastora. No, es que aquí Dani está haciéndonos ahí el recuento. Mejor dicho. De todo. Y el blog de notas de Dani Oso. Y es súper importante porque es el hecho de saber que Raquel, ella amaba a las ovejas. Yo creo que para que Jacob la haya visto no fue como, ay, que la vio y ya. No, él tuvo que haber visto unas características específicas en ella. Y entre esas es ser compasiva y ser cuidadosa. No, entonces hablaba sobre de ser cuidadosas. Y me parece muy bonito porque, digamos, el tema de ser pastor es como también la parte de las ovejas, que las ovejas escuchan la voz del pastor, porque el pastor invierte tiempo en el cuidado de sus ovejas, ¿cierto? Ahí Raquel estaba enfocada en lo que se le había encargado, ¿cierto? Y como lo decías tú, ella no iba con la expectativa, ¿y será que hoy uno de esos pastores me va a mirar? No, ella simplemente llegó. Y cuando Jacob la vio fue como, wow, o sea, tú eres valiente, no sé, o sea, como todo eso, ¿cierto? Pero el ser cuidadosa, una mujer, y cuando lo hablamos a hablar de Proverbios 31 de la mujer virtuosa, es que la mujer virtuosa era cuidadosa, ella tejía, habla de tejer, de madrugar, de conseguir el alimento, ¿cierto? De cómo cuidan. Y cuando nos sentimos nosotros cuidados o cuando cuidamos a alguien. Cuando nosotros cuidamos algo o alguien, estamos expresando una estima mayor o muy alta sobre eso que cuidamos o esa persona que cuidamos, ¿cierto? Cuando estamos atentos de, no sé, de la salud, del estado emocional de un familiar, de un amigo, no sé, estamos cuidándolo, ¿cierto? Así sea a la distancia, lo estamos cuidando. Tal vez estamos también en el tema de esa característica del pastoreo. Me parece hermoso esa parte. Y eso que tú estás diciendo, chicas, o sea, tarea de esta semana. ¿A quién vas a pastorear? ¿A quién vas a cuidar? No es como, ay, venga, no, que intencionalmente tú quieras ser compasiva, cuidadosa, amorosa con otras personas. Y otra característica que yo tengo allí también de ese mismo de pastora es que era fuerte. Y quiero unir dos cosas, fuerte y valiente. Y lo asocio con David, que dice que venció al oso y que venció al león por proteger a las ovejas. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas quizás no sabemos que tuvo que enfrentar Raquel para proteger a las ovejas? Y eso habla de valentía. Para tú pasar de una etapa a otra, tú necesitas primero atravesar esos valles quizás de dificultad, de dolor, cuidando a otros, quizás en tu familia, quizás en tus finanzas, quizás en muchas cosas, pero significa que eres esforzada y valiente, que estás dispuesta a dar tu vida por una causa justa. Raquel era ese tipo de mujer que estaba dispuesta a dar su vida por una causa justa. Exacto. A mí, hola. No tenía algo como por decir con ese tema del cuidado, pero se me fue la paloma. No, pero bueno. No, aquí con los comentarios que estaban diciendo que madrugar es muy difícil, que tips para madrugar, a mí me da muy difícil madrugar, pero yo creo, y yo digo que los tips que le dan a uno y que el que mejor me ha funcionado a mí es como, entre comillas, engañar al cerebro con el hoy lo haré, ¿cierto? Así como cuando uno va a las tiendas y como hoy se fía, hoy, ¿cómo es? Hoy no fío, mañana sí.
¿cierto? Realmente nunca te van a fear, pero en tu cerebro está algo diferente, ¿cierto? Es como hoy, el hoy. Entonces, a mí lo que me ha servido es ponerme como esos horarios y decir como, "Ah, Dios mío, no, qué sueño", pero siempre que estoy como, no, qué sueño y no quiero hacerlo, hoy no quiero hacerlo, es como, no, hoy lo voy a hacer. Simplemente no estoy pensando en mañana y toda esta semana y todos los años lo voy a hacer, no, hoy lo voy a hacer y eso hay algo diferente. Es como que si estuvieras teniendo una autorrecompensa, como hoy lo voy a hacer, mañana no, pero mañana vuelves a repetirte lo mismo, hoy lo voy a hacer. Y créanme que es, o sea, una cosa increíble porque empiezas el día bien y el empezar, por ejemplo, incluso cuando tú estás en silencio, te tomar ese tiempo con Dios, tus tiempos con Dios, tu crecimiento integral, que esa es una de las cosas que queremos resaltar desde en entre nosotras, es ese crecimiento integral, porque la palabra de Dios es viva y nos lleva a nosotros y nos da lecciones y nos da un aprendizaje impresionante en todos los ámbitos. Entonces, es súper importante eso. Y eso que tú dices de crecer integralmente y de tener como tips para, está dentro de esos el hecho de que tienes que planear tu día. Pues no tienes que Ujú. esperar a que el día llegue, tienes que adelantarte. Si tú no haces el Exacto. ejercicio de adelantarte de saber qué vas a hacer el otro día, vas a comenzar el día sin propósito y un día sin propósito es un día que no vas a vivir intencionalmente. En cambio, Ujú. si tú lo planeas intencionalmente, ya estás pensando en, o sea, una, una Raquel que sabía que tenía que cuidar a las ovejas, que tenía un tiempo determinado para, incluso Ujú. tan así que mira que los que estaban allí dicen, ah, pero es que ella viene a tal hora y se va a tal hora, o sea, una mujer que tenía una agenda del tiempo porque ya los otros podían ver en ella eso, ¿cierto? Entonces la importancia de eso. Y Y otra espera, característica, antes de dale. pasar ahí justamente con eso, me parecía como muy teso, porque dicen que ellos, los pastores iban llegando, ¿cierto? Ellos tenían sus horarios porque iban llegando, y mira que decían que, ¿por qué no les habían dado de beber a las ovejas todavía? Y que decían, es que estamos esperando que todos los pastores vengan con todos sus rebaños para poder abrirla, porque había como un tema de que el agua quizá no, pues escaseaba y todo eso, entonces había que abrirlo, no es como tenemos que tener una competencia o en cualquier momento, no, se había determinado como que todos vamos a venir a esta hora. Entonces, el compromiso también, ahí también resalto el compromiso de ella, decir, que ser responsable con todos, no simplemente con mi trabajo, que es Ser lo que hay con puntual, otros. ser Ujú, puntual, la puntualidad. ser puntual. Listo. Una mujer como Raquel, una mujer puntual, o sea, por ejemplo, a mí me cuesta, en algunas cosas me cuesta ser puntual, yo creo que he crecido, pero es una virtud que hay que cultivar, o sea, ser una mujer puntual, una mujer que si dice voy a estar a las 10 voy a estar a las 10 que puedes contar conmigo, que realmente puedan contar contigo, lo voy a hacer, entonces Ujú, que realmente sí lo puedas hacer. Entonces, esas exacto. características como generales de que era pastora y la última, pero que me parece preciosa y me parece la más importante, y es que ella era responsable, lo que tú decías ahora, y no era responsable con cualquier cosa, no, era responsable con el rebaño de su padre. Dice que era el rebaño de su padre. Y nosotras somos hijas de Dios y Dios nos ha confiado cosas al igual que Raquel. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué te ha entregado el Padre? Con eso tienes que ser responsable. Y a veces ni siquiera sabemos qué nos ha entregado Dios. A veces no sabemos qué nos ha dado. Debemos ser responsables con las cosas que Él nos ha entregado. Fer se tuvo que ir para el chat porque Está difícil la conexión. sí, Pero nos dice algo, ¿lo quieres leer? sí dice, Comentario de ella. dice, creo que también es importante observar cuál es la intención de nuestro corazón, que podamos madurar y crecer con las motivaciones correctas. Total, total. No, es que me encanta eso y ahí quiero hacer como esa cuña o darle como un lineamiento, una línea. Porque muchas veces podemos hacer cosas buenas con las motivaciones incorrectas y Ujú. ahí no va a haber un buen fruto, ¿cierto? Para que haya un buen fruto es importante tener motivaciones y acciones correctas, alineadas, ¿cierto? Entonces, porque si no es como una semilla como alterada, ¿cierto? Ujú. Entonces, si queremos tener un buen fruto, hagamos cosas correctas con motivaciones correctas. Ahí, importantísimo. ¿Cómo sé que mis motivaciones son correctas? Pídale a Dios.
Dios todo lo sabe, incluso en los salmos lo dice, Señor, examina mi corazón, muéstrame lo profundo de mi corazón, qué hay, que ni yo soy consciente, que yo no conozco, ¿cierto? Dios viene, escarba, yo digo que Dios escarba y insisto que me encanta como esa parte en la que yo digo que Dios, que Jesús es amante de los cuartos útiles, porque, y muchas veces lo digo, como muchas veces a veces pasan cosas en nuestras vidas que quizá nos duelen o que no queremos enfrentar o resolver y simplemente decidimos olvidarlos, echándolos al cuarto útil. Pero cuando uno le dice, Jesús, yo quiero que cambies mi vida, quiero que tomes el control, creo que el primer lugar al que Jesús va es al cuarto útil. Y dice, ¿cómo? Ay, sí, pero es que necesito más espacio. Va al cuarto útil, prende la luz y como, oh, mire lo que me encontré. Entonces empieza uno a darse cuenta de esas cosas que uno no ha ganado, que no ha tratado. Y Dios dice, quiero que sanemos esto porque necesito este espacio, pero vamos a sacarlo bien sacado, ¿cierto? Entonces Total. creo que Dios es amante de los cuartos útiles y ese tema, ¿dónde están las motivaciones correctas e incorrectas? En el cuarto útil, hay que irlas a buscar, qué es lo que hay allá. Y eso que dices me hace pensar en lo que sigue pasando allí en la historia, Caro, que me parece súper importante. Y es que, bueno, y acá se pone súper interesante la historia, porque Jacob llega y la besa. No, imagínate tú, ahí en la iglesia, Y en el llora, servicio, y que llegue ¡pum! Y la bese. ¡Ah! y llora, y Yo, llora. y Dice llora, que la la besa y besaba y llora. lloraba. Entonces, que es Sí. mero dramático, o sea, la ve, no, primero la ve, luego la besa y llora, o sea, ella queda como, ¡ah! ¿Qué? O sea, es que imagínate que un día X, un man, llegue y, pues, o sea, obviamente no nos pasa eso ahora, pero que llegue así Que como no nos súper, pase, o pues, sea, cachetada, ¿qué te pasa, chico? Ubícate. pero podría pasar como que, ¿no? Que llegue súper decidido y te diga, no, eres tú, que te diga, no, es que yo te amo, pues no sé, que llegue así como un man súper entrón, como tal cosa. Y la escena me parece súper dramática, ¿cierto? Allí las ovejas llega, pum, la besa, ta, ta, ta. Pero lo que ella hace, eso me revela tanto su corazón. Pues es que otra se queda como, ay, me besó, y va y le cuenta a las criadas, ay, mira, llegó un muchacho guapo, tal cosa. Cosas que nosotros haríamos, a mi mejor amiga, o sea, el man te habló, pasémonos al siglo XXI. El man te habla y usted inmediato, o sea, inmediato pantallazo para la amiga. ¿O no? Pantallazo. ¡Amiga! ¡Caro! Mira, mira lo que me escribió. ¿Cierto? Es como pasarlo a Es ese tiempo. normal. Pero la actitud de Raquel no fue esa. La actitud de Raquel al darse cuenta de la intención y de la motivación de Jacob con ella fue correr al padre. Y eso nos habla de integridad y transparencia, de una mujer que guarda su corazón y que no compromete su corazón con el primero que viene y le dice, ay, linda, hermosa, guapa, bella, divina, espectacular. No, ella simplemente corre a su papá y dice la Biblia que le cuenta todo. O sea, no fue como que, ay, pa, allá hay un muchacho y no le dijo que la besó. No, no. Va y le cuenta todo. Entonces, eso es tan impactante y tan importante. Si tú quieres ser una mujer como Raquel y si nosotras queremos ser unas mujeres como Raquel, es voy a guardar mi corazón de un comentario, voy a guardar mi corazón de no ilusionarme con una bobada, no La darle como mayor peliculada. trascendencia, sí, no me voy en película, que me dijo like, que me dijo linda, que me dijo hermosa. Entonces, por ejemplo, él la besó y nosotras tendemos, ay, es que me dijo hermosa y el man le dice hermosa a todas. Pues es que me dijo que me quería. Pues si tú no sabes si es te quiero como amiga, pues, o sea, no sabes. Entonces, son tantas cosas de las que nosotras debemos guardar el corazón, son tantas cosas en las que nosotras debemos de correr al Padre. Apréndete este principio. Cuando sientas que tu corazón se va a comprometer, a lo Raquel, o sea, corre al Padre. Padre, me siento así. Señor, mi corazón se siente de esta manera. Señor, mi corazón se sintió comprometido. Señor, este chico me hizo sentir de esta manera. Mujeres dueñas de sus emociones, total. Controlar nuestras emociones. Ser ese tipo de mujeres que corren al Padre. Exacto. Me parece muy bonito eso que dice Sila porque creo que es el llamado que tenemos todos, ¿cierto? Porque nosotros, y yo digo que no hay mayor honor y no hay un mayor título que ser llamados hijas, hijos, hijas. Y Dios nos adoptó, ¿cierto? Dios nos llamó hijos.
y tenemos ese privilegio de llamarlo papá. Entonces, ahí como es cuando nosotros decimos, estamos corriendo al padre a contarle todo lo que pasó, ¿cierto? Entonces, me parece demasiado como descriptivo y aplicable, porque yo creo que no hay un mejor lugar que los brazos de papá. A veces cuando nosotros nos vemos enfrentados a tomar un riesgo o ante situaciones difíciles, es corre a los brazos de papá. Lo peor que puede pasar es que caigas en los brazos de Dios. Y eso no es malo, por el contrario, es muy bueno. ¿Cierto? Pero saber, porque yo digo que también era un tema de, estoy corriendo a mi padre a contarle, ¿por qué? Porque sé que en él voy a encontrar descanso, una confianza, Ujú. que decía, le contó y entonces dice que en cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Entonces, tema de la familia, ¿cómo permitió eso? ¿Cierto? No fue como, ay, va, es que mira, llegó él y mira lo que hizo. No, fue como, llegó y está el persona. Entonces, claro, corrió, entonces se permitió todo ya lo que venía, ¿cierto? Pero no fue, yo creo que no fue una mujer dramática. O sea, como Ujú. que a veces abusamos del drama, Ujú. del empelicule, Total. no, fue como, pues él llegó, hizo esto, tal vez también en el contexto que dabas, que él venía huyendo y se encontró con unos pastores de otra tierra, pero al ver a una persona que era su familia y que además le había gustado, pero fue como un amor a primera vista, entonces fue como que yo me imagino el drama, pues, el dramático ahí fue de Jacob, su Ujú. manera de llorar, porque decían que él besó a Raquel y lloró en voz alta. Yo me imagino uno como llora en voz alta, pues un clamor. Entonces yo me imagino como el descanso, como estaba huyendo y encontré familia. O sea, ¿qué es esta Ujú. locura? O sea, Dios permitió que encontrara una familia y un refugio. Y ahí llegó donde empezó pues como toda la historia. Entonces yo creo que fue un encuentro contundente también en Y su eso destino. y eso que tú estás diciendo me parece muy chévere porque es el hecho de mantenerte expuesta y en pureza. Pues Mm, cuando tú puedes confiarle a tu familia también, o sea, trayéndolo también como al campo de tu familia, de que no tienes una relación escondidas, de que no lo tienes que hacer en lo oculto, no, sino que lo expones, eso te ayuda a estar en pureza. O sea, si tú puedes exponer cómo te sientes, si tú puedes tener la confianza de decir qué está pasando y no tener como un arrocito en bajo, en tibio, no, o sea, simplemente ujú, tener las cosas expuestas. Y eso me hace exacto. pensar en que ella era una mujer que sabía que valía la espera. Claro, tú eres una mujer que vale la espera. Yo soy una mujer que vale la espera. Sí, Y tal vez a completamente. nosotras no nos gusta esperar, pero Raquel sabía que ella valía la espera y por eso se hizo esperar. Y se hizo esperar bien. ¿Tú qué crees? O sea, Raquel, Jacob la vio y la amó a primera vista, ¿cierto? Pero es que Ujú. imagínate 7 años él viendo a Raquel todos los días, Es él pudo haber dicho como, no, no me gustó tanto. Pues no era como Vamos a yo meternos en pensé. la película. Total. Vamos a meternos en la película, por favor, que es que esa parte ahí me parece que hay mucha tela para cortar. Cuando él decide hacer como porque él decía, no, pero usted cómo me va a trabajar a mí sin pago. ¿Y qué le decía a Jacob? Yo trabajo 7 años y usted me da a Raquel, porque él Valía el decía, pago. Valía el Sí, pago. sí, es como, yo reconozco que es una mujer valiosa que me Ujú. va a costar, pero decido pagar el precio. Ahí vuelve el hashtag que nos hacía Dani Oso, orando por los determinados. Entonces, voy a pagar ese precio, ¿cierto? Pero cuando todo lo que pasa y que entonces en la noche de bodas, como ellos en la tradición eran que los tapaban completamente, eh, Jacob se dio cuenta para el otro día que se iba a casar con Lea y no con Raquel. Él furioso, entonces yo digo, o sea, a mí se me generan muchas cuestiones y hay como que toma uno, papel de Labán, toma dos, papel de Raquel, toma tres, de todos, porque yo me imagino eso, un drama mexicano, así, de la Rosa de Guadalupe, pues la cosa, no sé. ¿Por qué? Porque digo yo, primero, ¿qué pasó por la mente de Labán? Labán pudo haber dicho, sí, y lo que decía es que la costumbre, no es la costumbre que se case primero la menor, pues Ujú. usted no, casi usted tiene que casar, primero tenía yo que asegurar a la hija mayor, ¿cierto? ¿Qué Ujú. pasaba con Lea? Como, me van a entregar, pero entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino la discusión en la casa como Raquel, como, pero ¿cómo así? No trabajó pues por mí y que entreguen a Lea. O sea, yo me imagino el drama. ¿Cómo se sintió Lea? Como, ay, tan bueno, me voy a casar.
aunque sea así, me voy a casar, que eso ya se habló pues como en el otro live y para que lo vayan y lo vean, otra vez hoy lean. Pero también qué pasó por la cabeza y el corazón de Jacob, como pues me engañaste. Y quizá ahí él pudo haber sentido un contraste porque él venía huyendo de un engaño, de robar una primogenitura, ¿cierto? Entonces, a mí esa parte me parece como, venga, letra por letra leamos eso porque es un rollo, o sea, el nudo literal de la historia. Total, total, eso que dices, porque es que es el hecho de que tenemos a una Raquel que, o sea, a mí lo que más me impacta de esta parte, porque pues ya en el otro live hablamos como de esto y pues por ahí, bueno, aquí va a hacer cuña al blog, en el blog también hay como una parte de eso, entonces para que vayan y lo lean, que está otra vez hoy lea 2.0, creo que también se llama así, entonces para que vayan y lo lean, pero en esta parte lo que me parece súper impactante es el hecho de que Raquel no tenía una fachada que sostener, pues no es la típica mujer que, ay, así, no, súper propia, tal cosa, y cuando llega a la casa es un desmadre, pues, o sea, como, no, ella no tenía una fachada que sostener, sino que durante 7 años, no, 7 años, no, 14 años, 14. fue la misma mujer que Jacob estaba decidido a perseguir, porque él pudo haber dicho, voy a desistir, o incluso cuando tuvo a Lea, pudo haber dicho, no, pues ya me casé, ya que Raquel se case con otro. No, ella era tan valiosa, o sea, se había hecho tan de valer, o sea, ella sabía tanto quién era, que su andar prudente hizo que Jacob no desistiera. O sea, que tú puedas andar prudentemente, no actuando ser prudentemente. No, tú eres realmente una mujer que actúa prudentemente. Y ahí yo quería decir algo, por ejemplo, porque aquí hubo un hashtag que dice como hombres que paguen el precio, pero sí, o sea, obvio, pues que paguen el precio, pero yo aquí también veo un asunto y es, ella también pagó el precio. Ella pagó el precio que fue 14 años de esperar, de ser una Bien. mujer sabia, de ser una mujer prudente, ¿cierto? De saber cómo, pues yo me imagino en su asunto como trabajó 7 años por mí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido como que, oiga, están haciendo una injusticia conmigo, con mis sueños, con mis cosas, o sea, como así? Pero aún así, cuando la van le digo como, pues es que no se puede casar primero la menor. O sea, cásese, pase la semana, dice que incluso él decía, pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel. Pero yo leía que eso en la terminología, pues como hebrea, hablaba que la semana nupcial eran los primeros 7 años de matrimonio. Entonces era como, listo, a los 7 años, vas a trabajar otros 7 años y va a ser. ¿Y qué hizo Jacob? Listo. Yo le trajo otros 7 años, me da Raquel. Yo me imagino también por allá, como no será que tienen otra hermana. Una hermana del medio que no pero otra hermana acá. Pero yo creo que Raquel también pagó ese precio, o sea, yo creo que era una mujer que estaba en oración, seguía haciendo lo que le correspondía como hija todavía, porque ella todavía está sujeta a su papá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de eso? De sujeción, la sana sujeción a nuestros padres, incluso desde la soltería. Ella, ¿cómo podía ser esa mujer que incluso en la espera, que ella sabía que él ya estaba pagando ese precio del trabajo, eh, cómo ella desde la espera podía seguirse cultivando como una muy buena mujer, una mujer integral. Y eso que dices tan lindo, Caro, porque es el tema de la honra. No vemos una Raquel que sale y es un show, pues obviamente culturalmente no es como nosotros, pues las mujeres judías, es totalmente distinto, Claro. pero es el hecho de la honra, o sea, cómo ella honra a su papá, no vemos una Raquel que le alega, una Raquel que dice que lo miró feo, que le contestó feo, o que le gritó, una Raquel que dice me caso con otro, entonces dame a otro, una Raquel que hace berrinche, porque pues podemos ver en la Biblia, por ejemplo, una que ese va a ser otro live que vamos a tener en algún momento, una Mical que le ruega a Saúl que quiere a David, que quiere a David, ella encaprichada, o sea, no vemos una Raquel que actúa de esa manera, caprichosamente, una Raquel que quiere tomar las cosas por su fuerza, no, una Raquel que durante todo el tiempo simplemente espera pacientemente, espera que llegue su tiempo. Entonces, súper bien hasta allí. Y ahora ya pasamos de esta parte de esta Raquel que es pastora
a otra Ajá. etapa de Raquel. Entonces, acabamos de pasar de la Raquel pastora, que tiene un montón de cualidades hermosas, y todos diríamos, no, uy, súper perfecta Raquel, lo máximo. Pues ahorita vamos a ir a otra parte de Raquel, y Ajá. vamos a hablar de Raquel, la estéril. Uy, la estéril, la insegura, porque a mí me parece muy teso, porque cuando dice que incluso Raquel, pues cuando se casó, Dios empezó a bendecir también a Lea con hijos, ¿cierto? Y ella empezó como Ujú. a decir, listo, entonces le pongo este nombre porque entonces el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado un Ujú. hijo, ¿cierto? Entonces empieza como a tener hijos y dice que Raquel cuando vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y le rogaba a Jacob como, oye, dame un hijo o me voy a morir. O sea, me parece impresionante cuando dice eso. Antes de que vamos a esa parte de la envidia, yo quiero decir algo chiquito antes de que pasemos allá, y Claro. es de que Raquel era estéril, pero antes vimos un montón de cualidades buenas, o sea, como pues la que todo el mundo Ajá. quería, la Raquel increíble, y yo pensaba, ninguna mujer es perfecta, o sea, ninguna, hasta Raquel, o sea, ninguna Ujú. mujer es perfecta, y que tú puedas tener eso en perspectiva, porque que ahorita que vamos a hablar de todo el tema de la comparación y todo, es el hecho de que tú recuerdes eso, o sea, ninguna, por más que tú veas en redes sociales y digas, no, es que ella es perfecta, olvídate, o sea, olvídate de esa idea, ninguna mujer es perfecta, todas tenemos algo en lo que Dios sigue trabajando, todas tenemos algo en lo que Dios, y no algo, un montón de cosas en las que Dios sigue trabajando. Entonces, es el hecho de que venimos de ver una Raquel increíblemente que va como en ascenso, y llega un momento en donde, ok, acá qué pasó, como que es estéril, Claro. no se suponía que era perfecta. Entonces recuerda eso, ninguna mujer es perfecta. Tal vez tú digas, otra es perfecta, no, es que ella tal cosa, ya lo otro, o tal vez tú también sientas como, no, es que yo debería ser perfecta. Olvídate de esa idea, cancela esa idea en tu mente de perfección. Cancela esa Ujú. idea de querer ser perfecta, o sea, porque no lo vas a alcanzar y eso va a traer frustración. Y creo que esa era una actitud en Raquel. Incluso eso que decías ahora de que ya pues para empatar ahí, de no, dame hijos, o si no me muero, pues ese clamor es el clamor de es que yo necesito estar completa, cuando ella no estaba incompleta. Exacto. Exacto. Y ahí digo yo, con ese tema como de la inseguridad que me parece muy teso y con lo que tú decías también, no somos productos terminados, o sea, Jesús tiene que estar trabajando constantemente Ujú. en nosotros y cada día decimos, listo, hoy superamos esto, pero llega Jesús y nos muestra algo más en lo que también debemos trabajar fuertemente, ¿cierto? No es como que tienes que trabajar en todo este arsenal, no, Él nos va mostrando cosita por cosita, ¿cierto? Pero Ujú. me parece muy teso cuando ella dice, eso, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel y le dijo, ¿es que acaso yo soy Dios? Él es el que te ha vuelto estéril. Y ahí hago un paréntesis, porque con eso recordé la primera prédica con la que yo supe a Raquel, Lea de Jacob. Yo creo que es súper famosa y y vas a saber cuál es. Bailando con la más fea de Dante Gebel. O sea, se la recomendamos para que vayan después de esto a buscarla a YouTube y hablen sobre eso. Y habla como, listo, Lea es como nuestra realidad y Raquel es nuestro sueño, ¿cierto? El Dante hablaba sobre eso. Yo tengo que amar mi realidad, no decir que me estoy conformando, pero estoy amando y siendo agradecido con mi realidad para que Dios me bendiga con ese sueño, porque después de todo eso fue que Raquel pudo tener hijos, ¿cierto? Ya pues mucho más adelante, pero me parece muy teso como ver esa Raquel que uno dice, wow, o sea, qué mujer, o sea, la mujer. Y llega y se casa y empieza a salir un montón de inseguridades, sabiendo que era la esposa amada pues, Lea no podía decir como, trabajaron 7 años por mí, trabajaron 14 años por mí. No, eso lo podía decir Raquel, porque era la amada. Lea no, ¿cierto? Pero Dios también bendijo a Lea en medio de ese matrimonio, ¿cierto? Dios también la bendijo. Pero en ese caso, yo creo que eh, no sé, quizá el matrimonio, por así decirlo, sacó algo de lo profundo del corazón de Raquel que llevó a Raquel a encontrarse con su padre Dios, ¿cierto? No con Labán, sino con su padre, porque cuando hay cosas tan profundas en nuestro corazón que nos duelen, me parece, o sea, lo mejor del dolor, para mí, lo mejor del dolor es cuando eso a mí me está llevando a encontrar una relación mucho más profunda con Dios, ¿cierto? Porque ahí yo estoy encontrando que Dios me cuida, me protege, me sana,
me provee, Ujú. etcétera. Total, total, y eso que tú dices del matrimonio es verdad. Pues nosotras somos solteras y no lo entendemos, pero en estos días escuchaba una Sí. prédica que decía que el matrimonio expone lo mejor de ti y lo peor de ti. Va a Ajá. sacar todo de ti. Y por ejemplo, allí Daniel decía un hashtag que me pareció impactante y es no perfectas, pero sí procesadas. Y es como el matrimonio aún va a ser un tiempo de proceso. Quizás uno diga, uy, no, me caso y todo cambia. No, te casas y pues sigue siendo procesada. Dios sigue Ajá. siendo, limpiando, cambiando. Y es esta Raquel que se da cuenta que siempre había tenido quizás todo lo que quería, pero esta vez recibió un no. Y es cómo reaccionas cuando te dicen no, cuando Dios te dice no. Dios le dice a Raquel, no vas a tener hijos, eres estéril, o sea, y no porque Dios fuera malo, quizás Dios quería enseñarle algo porque más adelante le da hijos, pero Dios quería enseñarle a Raquel algo, o sea, esa actitud que ella tenía de cuando Dios le dijo que no, la llevó a actuar de X o Y forma. O sea, cuando Dios nos dice que no, eso nos muestra lo que hay en nuestro corazón, porque entonces pasamos de esta Raquel estéril a Raquel envidiosa. O sea, Dios me dijo no, entonces como Dios me dijo no, envidio lo que mi hermana tiene, envidio lo que Ajá. otra tiene. Y eso nos revela que envidias. O sea, todas hemos sentido Exacto. envidia. Pues, y luego vamos a hacer un live específicamente de la envidia, pero es como que envidias. ¿Y por qué lo envidias? Porque la envidia es el resultado de decir, ellas tienen y yo no. Pero entonces recuerda el cambio, que es que tú sí tienes y ellas no. O sea, ahí es donde Raquel, la envidia es el resultado de un corazón egoísta, que quiere todo para sí. O sea, Raquel no solamente quería tener toda la atención de Jacob, sino también tener hijos y ser el centro. O sea, como su intención, en Total. lo que hablábamos ahora de las motivaciones, su intención y su corazón era un corazón correcto e incorrecto. Y por eso tenía que esperar y por eso tenía que ser procesada. Deja de decir, ella tiene y yo no. O sea, cámbialo. Deja de decir, ella tiene esto y yo no. Deja de orar, Señor, pero es que ella tiene esto y yo no. Señor, es que ella tiene novio y yo no. Señor, es que ella se casó y yo no. Señor, es que ella tiene un trabajo y yo no. Deja de hacer eso y empieza a preguntarte, ¿qué si tienes tú? ¿Qué sí te ha dado Dios? Porque cuando tú cambias tu actitud, cuando tú cambias tu mirada, entonces eso te prepara para cambiar de temporada, porque entonces acá tenemos una Raquel envidiosa y nosotras acá en entre nosotras y por eso hacemos los lives de esta manera, es recordar cero competencia entre nosotras, cero envidia entre nosotras. Yo no tengo que envidiar a Caro, no tengo que envidiar a Fer, no tengo que envidiar a Danioso. Sé que todas somos hijas, sé que todas tenemos un propósito y es como la envidia daña tu corazón. Las mujeres tendemos a envidiarnos, pero es que tiene que ver con la inseguridad del corazón, como deja de envidiar a tu hermana. Aquí era literal, pero también somos hermanas en Cristo. Entonces deja de envidiar a tu hermana y deja de compararte con ella para que puedas prepararte para lo que Dios sí tiene para ti. Exacto, entonces yo ahí, y ahí como que ya como para ir finalizando creo, porque ya como que se nos va a acabar el tiempo. Eh, el tema de la mandrágora. Yo creo que eso no podemos dejarlo pasar por alto, porque en cierto punto es lindo, ¿cierto? Porque dice que Rubén, el hijo mayor de Lea, cortó, pues consiguió unas mandrágoras y se las llevó a Lea, a su madre, ¿cierto? Qué detalle tan lindo, le llevó unas flores a su madre. Pero dice que Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras que te trajo tu hijo. Cuando nosotros buscamos que hacía alusión a las mandrágoras, decían que también se creía que, no sé, que se utilizaban como un filtro para el amor y la fertilidad. Aquí Raquel todavía no tenía hijos. Y eso me lleva a mí cuando más adelante dice que ella tomó a la sierva que su padre le había dado, porque decía, no, pues entonces yo no puedo tener hijos, acuéstese con mi sierva y van a ser en mis rodillas y va a ser mi hijo. Eso me acuerda, por ejemplo, la historia de Sara con Isaac, ¿cierto? Toma a Agar y va a ser un hijo mío. Es muchas veces Dios nos da promesas, nos habla sobre algo que nos va a dar, pero cuando nosotros en nuestros tiempos sentimos que Dios está demorando,
buscamos una manera de ayudar a Dios. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de ayudar a Dios? Y ahí yo quiero, en serio, que pensemos y meditemos en eso. ¿Cuántas veces Dios te ha prometido algo y tú has tratado de ayudarlo y has obtenido tu milagro, entre comillas? Porque Ujú. todas sabemos que ese milagro, cuando viene así tan producido por nosotros, uno puede tratar de autoconvencerse que fue Dios el que lo hizo, cuando estuvo más involucrada nuestra mano que la mano de Ujú. Dios. Dios es especialista en los imposibles. ¿Qué pasó con Isaac? De la esterilidad lo hizo, ¿cierto? Y después de eso, Ujú. después de que tuvo los hijos con la sierva, Dios dijo, listo, ya, después de que tuvo los 7 hijos, Lea, porque en ese tiempo se creía que una mujer era completamente bendecida, o sea, que era la bendición de la vida si tenía 7 hijos. Le dio 7 hijos a Lea. Después de eso, dice que Dios se acordó de Raquel, de ese clamor. Pero yo me imagino que con cada hijo, Dios también estaba tratando algo en el corazón de Raquel, no por castigarla, porque yo no creo que Dios nos vaya a castigar, sino como, ve, necesitamos hacer algo. Cuando Dios lo hizo, fue como, este hijo, que fue José, Se ese acabó. hijo me lo dio Dios. Que aquí seguimos con un nuevo pedazo porque está súper interesante el tema y creemos que es algo que todas debemos de escuchar y quizá después de eso empezar como a meditar en nuestro corazón y en lo que hay. Y les estaba diciendo precisamente sobre eso, sobre que quizá fue un tiempo, pues como hijo tras hijo que Dios le iba dando a Lea, que recuerden que lo que se decía era que una mujer era muy, muy, muy bendecida si tenía 7 hijos y Dios le dio, permitió tener 7 hijos a Lea antes que tenerlo a Raquel, ¿cierto? Que no creemos que sea un castigo para Raquel, sino que a través de eso Dios también estaba revelando intenciones del corazón, motivaciones del corazón de Raquel. Cuando Dios hizo el milagro, ella supo que José era el milagro de Dios, ¿cierto? No era los otros hijos que tuvo con la sierva, sino que fue algo que Dios realmente dio, ¿cierto? Y fue ese clamor, o sea, yo me imagino cuánto tiempo y cuántos años Raquel estuvo clamando, yo me imagino ese dolor, porque entonces miren que decía, le suplicó a Jacob, dame hijos o moriré, después llegó donde Lea, te suplico que me des de las mandrágoras que te trajo tu hijo, Ujú. ¿cierto? Quizá por lo que había detrás con el tema de que se creía que era por el tema de la fertilidad, pero entonces era como ese tema de ese clamor que había ahí. Mira, cuenta. Y eso que tú dices, Caro, allí yo quiero decir algo, dos cosas puntuales, y es la primera cuando ella le dice a Jacob como dame hijos, que me muero, o sea, dame hijos, y Jacob le dice, ¿acaso soy yo Dios? O sea, la pelea que tenía Raquel no era una pelea con su hermana, no era una pelea con, no, era con Dios. Incluso cuando Neftalí nace, ella dice que con, les voy a leer puntualmente que dice, con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Ella sabía que estaba Ujú. peleando no contra Lea, ella sabía que su pelea era realmente con Dios, o sea, como a veces nosotras entramos en esa batalla de querer pelear con Dios, dame esto Ujú. Señor, dame esto Señor, dame esto Señor, y Dios es no, no te lo doy hasta que no aprendas humildad, hasta que no aprendas humillación, hasta que no aprendas sometimiento. Y ella tiene como esta conciencia de saber que ella estaba peleando contra Dios. Entonces ella cambia su clamor. Ya su clamor no es hacia Jacob, ni su clamor es hacia Lea, sino que cuando su clamor es hacia Dios, entonces cambia. O sea, todo cambia cuando su clamor es hacia Dios, porque ella va, dice la Biblia que expone su causa. Entonces es expon tu causa delante de Dios. ¿Qué tienes que exponer hoy delante de Dios? ¿Qué es eso que tú le dices al Señor? Señor, dame esto. ¿Qué tienes que ir a decir, Señor? Bueno, ya no voy a pelear más contigo, ya no voy a intentar forzar más esto, ya no voy a intentar manipular más esto, ya no voy a intentar hacerlo más a mi manera, sino que expongo mi causa delante de ti. Y cuando ella hizo eso, también cambió. O sea, Dios las trató a las dos con amor, tanto a Lea como a Raquel. A las dos las trató con compasión, igualdad.
Dios siempre como hijas nos trata iguales. Tú dirás, no, ella la ama más que a mí. No, Dios te ama con la misma intensidad. Dios ama a Carolina con la misma intensidad que me ama a mí. Y tú tienes que convencerte de eso, que Dios te ama con la misma intensidad a todas. A todas nos procesa, a todas nos trata, a todas nos dice que no, a todas nos forma, a todas nos quebranta, a todas nos bendice, a todas. Porque mira que bendice en algún momento a Lea y ella dice como, ay, el Señor, por eso adoraría al Señor, o sea, Dios bendice a Lea y dice que la mira y siente compasión, pero Dios también se acuerda de Raquel, porque Dios para todas nosotras tiene bendición. Y cuando nosotras aprendemos a exponer nuestra causa delante de Él y a clamar delante de Él, entonces todo en nuestra vida cambia. Total, y ahí yo digo, y recuerdo, por ejemplo, con todo este tema del no, recuerdo la entrevista que tuvimos con Luza, cuando decía, cuando Dios dice no, ¿cierto? Y cuando decíamos, ¿es un no temporal o es un no cómo de Dios? Yo ahí, aquí, por ejemplo, con el tema de Raquel, vemos que Dios está diciendo no por ahora. Primero tengo que arreglar algo contigo, porque, por ejemplo, con ese tema de los hijos, claro, entonces digo, yo soy la esposa amada, pues porque él trabajó por mí, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Empezó a darle hijos, tuvo celos, ella ya empezó a suplicar por ese milagro de los hijos en fuentes equivocadas, ¿cierto? Ella en ese momento, tal vez en su desespero, olvidó que Dios era su fuente, la fuente de su gozo, de su plenitud, como lo había sido en su momento de soltería. ¿Cuántas veces nosotras no olvidamos que Dios es la fuente de todo lo bueno, ¿cierto? Y nos vamos a buscar otras fuentes, ¿cierto? Unas fuentes que, como lo dice, él dice la palabra, como esas cisternas rotas que no retienen agua, nos vamos a tratar de buscar en otros lados, cuando sabemos que Dios es la fuente de agua viva, eterna, de la paz, del gozo, de la plenitud, del amor, de todo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos es cuando empieza a llegar la angustia, el desespero, y ahí llegamos como a suplicar como que se haga el milagro, pero estamos suplicando en otro lado. Cuando nosotros ya decimos, nos rendimos y, Señor, cuando decimos como, no, lo último que me queda es venir donde ti, no es como, pero ¿por qué a veces tenemos esa tendencia tan absurda de que Dios es lo último que nos queda? O sea, es que es la fuente. Debemos de empezar a cambiar ese sistema como mental que tenemos de nuestras prioridades y Él es la fuente. Uno no va a la fuente por último recurso, uno va a la fuente para recargarse porque sabe que allá es donde lo va a encontrar, no como, ay, bueno, si no lo encuentro allí, entonces voy a la fuente. No, vaya a la fuente, ahorrese todo lo que tiene, las demás cosas que sabes que no van a ser fructíferas, que no van a ser productivas. Y ahí, por ejemplo, en el tema del carácter, ¿qué sacó en ella? El que Dios le dijera, todavía no, ¿cierto? ¿Qué sacó en ella y qué floró en ella? Pero no era como, no veas que usted es malvado, usted es perversa, no, es como, mira que aquí hay unas cositas que hay que trabajar, ¿cierto? Cuando Dios nos dice no ante cosas que son nuestros sueños, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Estamos rogando por todo lado que se nos hagan justicia y que nos hagan eso? ¿O realmente estamos yendo a Dios diciendo, bueno, Señor, yo reconozco que aquí hay algo que tú quieres trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa actitud que estamos teniendo ante el Padre? Yo me imagino que ahí sí me la imagino dramático. Como, ¿pero qué pasó? No, pero, o sea, necesito justicia, o sea, no puede ser que tras de que te me metiste con mi esposo, antes, o sea, si era luchando por mí, trabajando por mí, y te dieron a ti, o sea, ahí, ¿qué pasó? Y primero entonces, te casas tú y primero tienes hijos tú, porque yo tengo que ser la segunda. Yo creo que ahí Raquel ya está diciendo, otra vez soy Lea. ¿Cierto? Como desde ese punto, pero entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a estas situaciones? Y eso que tú dices, y ya para ir cerrando, chicas, y es el hecho de que, mira, que cuando ella pone su oración en el lugar correcto, Dios la escucha, pues, y le da respuesta. Y no fue que ella dejó de orar, yo creo que ella fue constante, insistente y paciente. Constante, insistente y paciente. Apréndete eso. Constante, insistente y paciente en oración. Constante, como Señor, mira, recuerda esto. Insistente, tú crees que Dios lo va a hacer. Paciente, Señor, en tu tiempo. Porque mira que la Biblia dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó. O sea,
la oyó porque ella estaba orando. Y tú dices, no, es que yo oré por esto hace como 15 años. No, pues es que yo leía. No, sé constante, insistente y paciente en oración. Eso es algo que podemos aprender de Raquel. Y ya, pues, para cerrar, tenemos a la Raquel que se convierte en madre, que es esta Raquel que profetiza y tiene a su hijo José, y cuando José nace le pone José porque es añádame el Señor. Y me encanta porque ya ahí ya tiene el enfoque claro, añádame el Señor otro hijo. Pero eso me pareció particular. Para mí, o sea, yo tomé algo para mí y ella solo le dice, añádame el Señor otro hijo, en vez de decir, añádame el Señor más hijos. No, ella solo pide otro hijo. Y recuerda pedir en grande. Si vas a orar, ora en grande. Si vas a orar, pide en grande. Ve a la presencia de Dios con la expectativa de que Dios quiere darte. Dice Daniela Rieta acá, Hebreos 10:35-36. Hay que tener paciencia, confianza y obediencia para obtener las promesas. Total. Yo creo es la actitud que debemos tener. Sí, yo creo que ahí como para cerrar con lo que tú decías también, es que nosotros debemos ser consecuentes a nuestra fe, ¿cierto? Si Dios a nosotros nos ha hablado de algo, sabemos que estamos bajo el cuidado de Dios, cómo estamos actuando, ¿cierto? No podemos pretender que decir somos hijas de Dios y nos vamos a comportar como personas huérfanas, ¿cierto? Y me impacta mucho algo que nos enseñan incluso estos líderes, hablan mucho sobre eso, que la orfandad no es no tener padre, sino no sentirse hijo, ¿cierto? Entonces, que examinemos quizás esta noche también nuestro corazón, si realmente nos sabemos y nos sentimos hijas, que meditemos en eso. Yo en un tiempo meditaba como, Señor, ¿qué significa ser hija? ¿Cierto? Y lo ponía en el contexto más cercano, con mis papás. ¿Yo qué necesito para ser hija? Nada, haber nacido. Yo no necesito, yo no tengo que hacer absolutamente nada para decir, voy a ser más o menos hija. Yo soy hija y punto, ¿cierto? Pero ¿cómo me comporto, ¿cierto? Yo cómo me comporto como hija de mis papás, ¿cierto? Como también soy una persona que honra lo que ya hablábamos de Raquel, que Raquel era una mujer que honraba, responsable, ¿cierto? Que tenía esa confianza. Nosotros cómo nos comportamos así también como hijas de Dios y cómo lo vemos, cómo vemos entonces que Él es nuestra fuente, que Él es quien nos provee, nos cuida, nos sana, o sea, tiene ese cuidado especial, ¿cierto? Que nos vayamos como con eso. Nos sentimos hijas o tenemos corazón de huérfanas, ¿cierto? Si nos identificamos en ese corazón de huérfanas es cómo oramos nosotros para que el Señor revele que somos hijas, nos revele y nos dé la convicción. Porque cuando nosotros tenemos la convicción ya, empezamos a actuar acorde, empezamos a ser coherentes con todo eso, ¿cierto? Raquel estaba siendo coherente, lo vimos al inicio, ¿cierto? Estaba siendo coherente, después pasó por un proceso complejo, difícil, ¿cierto? Pero aún así, ella sabía quién era. Y creo que eso es supremamente importante, saber quiénes somos y quiénes somos en Dios. Todo lo que Dios nos ha dado y cómo nos ha creado, somos únicas. Y por eso nosotros no tenemos que competir. Por eso decimos entre nosotras cero competencia, porque es que es como pretender yo comparar las bondades del banano con las de una sandía. No, son completamente diferentes. Así somos todas, completamente diferentes. Total, y chicas, bueno, esperamos que este tiempo haya sido un tiempo especial, que hayan podido aprender, que haya sido un tiempo en donde hayan anotado muchas cosas. Dani les dejo allí como todos los apuntes. Esta semanita les vamos a dejar el live acá en Instagram, también se los vamos a dejar en YouTube. Entonces esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y queremos hacer dos cosas antes de irnos y es orar. Queremos orar por ustedes, queremos orar por nosotras, queremos orar entre nosotras y también darles pues recordarles algo que se me había olvidado decirles y anunciarles algo que tenemos esta semana. Entonces, ¿qué tal si allí en donde tú estás, tú cierras tus ojos y oramos?
Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir juntas como amigas, como hermanas, entre nosotras. Tu palabra dice que en donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y produce fruto en nuestras vidas. Señor, yo te pido que todo lo que hablamos en este tiempo, lo que tú hablaste a cada corazón, Señor, caiga en buena tierra y de fruto al 100 por 1. Que cada una de nosotras pueda ser esa mujer que camina de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito, Señor, que aprende de las cosas que hacía Raquel, que eran correctas, y que aún aprende de las cosas que eran incorrectas para no hacerlo, Señor, y que podamos ser esas mujeres íntegras, esas mujeres que caminan en pureza y sobre todo esas mujeres que en todo tiempo corren a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.